Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver los regalos que nadie conoce de Brawl Stars. Y si te suscribes en este momento y le das like al video, te vas a encontrar esto al entrar al juego. Vamos con el número 1, que sería el Spike de peluche, y creo que es el más famoso, el que más se conoce. Hablamos de este peluche que venía en una caja de Supercell y en esta misma caja trae diferentes regalos. Trae otros peluchitos de gemas, la calaverita del Showdown, también podemos ver una bolsita ahí, podemos ver unos pins de metal que sinceramente están muy buenos. Y pues vale, traía varias cositas, pero lo mejor aquí era ese Spike de peluche. Y esta caja que contenía el peluche se lo solía mandar a algunos youtubers. A veces estos youtubers sorteaban estas cajas con suscriptores, lo cual era algo chido porque, o sea, tener un Spike de peluche oficial del Brawl Stars, amigo, no cualquiera lo tenía. Pero ya desde hace un tiempo pues yo ya no he visto que hagan sorteos o que manden cajas, nada del estilo. Así que si tú de casualidad tienes un Spike de peluche, amigo, eres afortunado. Vamos con el segundo, la camisa del PSG. Y es que esto muy pocos lo conocen porque pues muy pocas personas la tienen, y no es como que se haya hecho tanto revuelo con esta camisa, casi nadie sacó video de eso. Pero sí, esta camisa del equipo del PSG fue una actualización cuando Brawl Stars consiguió colaborar con el PSG. Y estas camisas, como les digo, son muy pocas, se les dieron a community managers de Brawl Stars, algunos youtubers también. Y ojo que venía una cajita toda muy bonita con el logo de Brawl Stars combinado con el PSG, un estampado muy bueno. Y que bueno, que algunos youtubers en la camisa pues traía su número favorito y pues su nombre. Pero este regalo muy pocas personas lo conocen porque, como les digo, no causó tanto revuelo en la comunidad, casi no se habló de ello, pero sí, es algo que Brawl Stars regaló. Y sí, gente, eso fue cuando fue la actualización esta de fútbol, que yo creo que fue una de las mejores, pero pues vale, ahí lo dejamos. Vamos con la número 3, los tenis de Brawl Stars. Y es que esto fue de una colaboración de Brawl Stars por Vans. Esta marca, que yo creo que la mayoría la conoce, pues colaboró con Brawl Stars para sacar algunos tenis y todo eso después del juego. Algunos de estos fueron enviados a youtubers, pero aparte en la página oficial de Vans podías crear los tuyos. Pero que pues vale, lamentablemente ahorita ya no se puede, o sea, ya no podemos pedir zapatos de Brawl. Pero sí, esto fue un tanto regalo como para youtubers, como para que la gente los compraba en la página oficial, pero pues vale, como les digo, ya no están. Y fue una colaboración que solamente se anunció en redes sociales, que tampoco mucha gente supo de ello, pero pues quien haya alcanzado unos zapatos de esos, que me los venda, por favor. Vamos con la número 4, la figurita de Spike. Y es que esta figura solamente se conseguía en sorteos, y la mecánica consistía en que los youtubers de Brawl Stars, algunos tenían que hacer retos con una ruleta que el mismo Brawl Stars había sacado, con algunos retos pues extraños, divertidos, desde comer chile hasta mojarte. Y que si lograba ese youtuber pues pasar la mayoría de retos, le iban a dar a él y a sus suscriptores algunas figuritas. Una figura de Spike a la cual le podías cambiar la cara, la podías personalizar a como a ti te gustara. Obviamente ahí traía las piezas, pero pues vale, las podías intercambiar. Y que hasta el día de hoy esas figuras no las he visto a la venta, no las he visto que las vuelvan a promocionar o que algún reto, nada de eso. Que yo sepa, de estas figuritas habían como que ediciones limitadas, o sea, no eran muchas figuritas, habían pocas. Pero la verdad es que sí, esta figurita está god, y ojalá Brawl Stars vuelva a crear esos eventos para los youtubers de Brawl Stars, los cuales pues den cosas a la gente, porque así mantenían unida a la comunidad. Vamos con el número 5, el peluche grande del oso de Nita. Y si no mal recuerdo, este oso lo dieron junto a una gorra en la cual es de Brawl Stars, que ustedes la pueden ver que la usan los community managers. Pero pues vale, aquí el regalo grande era este oso gigante, bueno, no tan gigante, sino que este oso grande de Nita, el cual les puedo decir que está muy suavecito, y creo que solamente se lo mandaron a youtubers. Creo que este no lo sortearon o lo regalaron así a gente, y he visto que ven algunos en páginas como AliExpress y cosas así por el estilo, pero sinceramente no sé de qué calidad sean y si sean originales. Pero pues vale, como les digo, creo que solamente este oso de Nita lo tienen youtubers, pero pues ojalá algún día Brawl Stars lo saque para poder sortearlo y que la gente pueda tenerlo. Y no sé, creo que también la gorra, que esta no sé si la vendan, sinceramente creo que no, pero yo creo que si vendieran la gorra, amigo, Brawl Stars se forra. Vamos con la número 6, regalos del mundial de Brawl Stars. Y es que esta mercancía, estos regalos, no muchos la pueden tener, solamente la tienen aquellos casters de Brawl Stars que castean estos partidos oficiales del mundial de Brawl, o también suelen tenerlas aquellas personas que han ido presencialmente a los torneos cuando
fueran presenciales o los jugadores que han participado en el mundial también la tienen, pero como les digo es muy poca. Sinceramente yo he buscado y no he encontrado muchos resultados sobre ello, pero sí creo que no se puede conseguir de ninguna otra manera, solamente de esta, al ser caster oficial de Brawl Stars, que solamente muy pocos lo consiguen, o también ser jugador profesional de Brawl Stars e ir a competir de forma presencial pues en el mundial y también poder conseguirla, que solamente muy pocos van. Yo diría que es la más exclusiva. Vamos con la número 7 y estamos hablando de los artículos y skins regaladas dentro del juego antes de que salgan, y es que Brawl Stars suele regalar a algunos youtubers skins de las nuevas actualizaciones antes de que salgan para que pues la enseñen a la gente, para como pues tratar de que cuando salga la gente la compre, y también cuando se la dan a ellos dan algunas para que la sorteen con suscriptores, con su comunidad, y así poder jugar con una skin que aún no sale para todos, o sea tal vez sea unos 2 o 3 días, pero vas a poder jugar con una skin antes que todos, y lo mejor, es gratis. Vamos con la número 8 y estamos hablando del ya casi inexistente Battle de Bibi, y es que este fue un reto que hicieron youtubers cuando pues el juego era nuevo, cuando apenas había salido. En la actualización de Retrópolis de Brawl Stars fue cuando se realizó este reto, que era de comer chicles, el cual pues tenían que llenarse la boca de chicles, algo así, unos retos medios extraños, pero pues vale, en regalo aquí era el bate de Bibi, que está muy grande, y también una chaqueta, una gorra que pues hacía alusión a lo que será la actualización de Retrópolis, los chicos malos. Y ojo que ese reto solamente fue realizado por pocos youtubers, porque en ese entonces no habían youtubers de Brawl Stars. Vamos con la número 9. Estamos hablando del peluche de Jessie y de Poco, y es que bueno, estos peluches acompañaban al peluche de Spike, pero solamente estos dos peluches, el de Jessie y el de Poco, eran más difíciles de conseguir, y antes los vendían en la página oficial de Supercell, pero creo que esa página cerró y ahorita ya no venden nada, y ahorita pues muy pocas personas tienen estos peluches, algunos son youtubers, algunos son managers, o sea muy pocas personas lo tienen, y sinceramente están muy buenos, pero pues vale, lástima que ya no se puedan conseguir. Vamos con el número 10, y es que en la Navidad del 2020 Brawl Stars mandó una caja a los creadores de contenido de Brawl Stars para agradecerles de que pues hacían contenido del juego, la cual traía de regalo una bolsa al cual solamente traía el logo de Brawl Stars en una plaquita. La caja traía unas letras impresas dentro de ella, y también había como que un dibujo, un papelito bien bonito con unas palabras atrás pues de Feliz Navidad, y creo que ha sido el último regalo y el único que le han dado creadores de contenido pues en Navidad, o sea para agradecerles que están haciendo contenido del juego y cosas así. Y ojo gente, que ahorita hay muy pocos creadores de contenido que hagan videos de Brawl Stars, o sea ya casi no hay youtubers.